Hola, vamos a ver la estructura y la función de las células procariotas. Lo tenéis en el mismo documento donde está la tabla de los contenidos. Mirad, las bacterias son organismos procariotas que tienen los mismos tres elementos fundamentales de todas las células: membrana, citoplasma y material celular, pero que además, bueno, los ribosomas, por supuesto, tienen también una cápsula, tienen una serie de estructuras por el exterior que le permiten normalmente el movimiento y básicamente se diferencian de los eucariotas en que no tienen membrana interna y no tienen el ADN separado del resto del citoplasma por una membrana nuclear. En este primer dibujo vemos una bacteria típica con la parte exterior donde se aprecian estos apéndices de los que os he hablado, los flagelos, que suelen ser uno o dos más largos y que normalmente se mueven por rotación, estos otros que parecen pelillos que son fimbrias o cilios, y luego los pili, que son como una especie de tubitos por los que las bacterias intercambian material genético. En la sección esta se observa también la parte del interior con el citoplasma, el ADN bacteriano, que sabéis que es circular y que se encuentra disperso, y también vemos los ribosomas y pequeños fragmentos de ADN más pequeños también circular, que son los plásmidos. Los flagelos son estructuras filamentosas, largas, que están ancladas en la membrana celular por una parte que se llama el cuerpo basal y que lo que hacen es girar gracias a una bomba de protones o, sí, bueno, un gradiente de protones, y lo que le permite es acercarse a los estímulos, alejarse. Me gustaría que vierais un vídeo de medio segundo en el que se aprecia muy bien el movimiento del flagelo en contacto con la membrana. Esto que ves aquí se conoce como flagelo, presente en algunas bacterias, parásitos, algunos organismos unicelulares o incluso los espermatozoides. Y es que el flagelo es un ejemplo de un supermotor a nivel molecular, impulsado por proteínas especializadas, que puede llegar a alcanzar las 100.000 revoluciones por minuto, y lo curioso es que presenta un movimiento que no es al azar, sino que puede girar de manera diferente, por lo que puede realizar un desplazamiento hacia cualquier dirección. Los científicos se están inspirando en la estructura y el funcionamiento del flagelo para el diseño de nuevas herramientas de nanotecnología, con aplicaciones como el movimiento de diversos fármacos hacia su destino, o incluso la detección temprana de ciertas enfermedades. Esto que ves aquí. Aparte de los flagelos, tenemos también las fimbrias, que están formadas por una proteína que se llaman pilinas y que normalmente le sirven a la bacteria para adhesionarse a superficies, a otras bacterias, formar acúmulos de bacterias, formar películas en determinado tipo de superficies. Y finalmente los pilis, que son apéndices un poquito más largos que la fimbria, pero no tanto como los flagelos, y que sirven fundamentalmente para intercambiar material bacteriano, material genético, eh, concretamente plásmidos, normalmente con resistencia a determinado tipo de cosas, y a ese proceso se le llama conjugación bacteriana. Bueno, pasamos a la membrana plasmática, que está formada, igual que las células eucariotas, por una bicapa lipídica con proteínas integradas, que tiene la función principal de regular el intercambio de sustancias entre el exterior y el interior. Pero bueno, también tiene otras funciones como las que tenéis aquí, por ejemplo, la generación de energía a través de una cadena de transporte de electrones. Tened en cuenta que las bacterias no tienen mitocondrias y que esa cadena metabólica que se encarga de la producción de energía tiene que estar en algún sitio y en este caso está anclada en la membrana de la bacteria. También tiene la función de la comunicación celular mediante receptores de membrana, que son proteínas normalmente, y luego pues también participa en la síntesis de macromoléculas para formar la pared celular. El citoplasma no tiene mayor misterio, es el medio interno de la bacteria, está formado mayoritariamente por agua, también tiene moléculas disueltas, sales minerales y bueno, pues en él transcurren todos los procesos metabólicos que se llevan a cabo dentro de la bacteria. Sí hay que añadir que el citoplasma es el único compartimento celular que tienen los procariotas, ya que no tienen el citoplasma compartimentado con membrana, formando los orgánulos como las eucariotas. El cromosoma bacteriano, que ya lo conocemos, sabemos que es una sola hebra de,
doble cadena de ADN circular que no está rodeado por ninguna membrana, está en una zona de la bacteria que se llama nucleoide y están todos los genes seguidos ahí. Sabes que todo se traduce a proteínas y pues tiene la función de almacenar la información de cómo es y cómo tiene que funcionar la bacteria. Además del cromosoma bacteriano, sabemos que las bacterias tienen otros pequeños ADN circulares que se llaman plásmidos y que les confieren determinadas características, como por ejemplo resistencia a antibióticos, producción de toxinas. Otros plásmidos se encargan, por ejemplo, de producir toxinas en algunas bacterias que son patógenas. Hay otros plásmidos que codifican proteínas para procesos metabólicos especiales. Eso es también lo que nos permite introducir determinados plásmidos para degradar compuestos en el procedimiento de bioremediación, para eliminar algunos contaminantes del medio. Estos plásmidos se pueden trasvasar de una bacteria a otra a través de los pili en un proceso que se llama conjugación bacteriana. En cuanto a los ribosomas bacterianos, igual que los ribosomas de los eucariotas, son estructuras formadas por ARN ribosómico con proteínas y en el caso de las bacterias, pues son 70S y están formados también por dos subunidades, una subunidad 50S y una subunidad 30S, a diferencia de los eucariotas que son más grandes, formados por una unidad 60 y otra 40. Por fuera de la membrana plasmática se encuentra la pared celular. Sabemos que dentro de los eucariotas tienen pared celular las células vegetales y también las células de los hongos, pero las paredes celulares son diferentes y también son diferentes de las bacterias. Aquí tenéis un esquema de la pared bacteriana. Fijaros que tenemos aquí la membrana celular con sus proteínas integradas y las periféricas. Y luego tenemos lo verde, lo que simboliza la pared celular. La pared celular de las bacterias está formada principalmente por peptidoglicanos, quitando las arqueas, recordarlo. Las funciones que tiene la pared bacteriana es pues darle forma a la bacteria, protegerla contra las agresiones externas, supone también un soporte mecánico para los apéndices, los flagelos principalmente, pero también los pili y la fimbria. Y luego podemos distinguir las bacterias según el tipo de pared celular en gram positiva y gram negativa. Las gram positivas tienen una pared de peptidoglicanos muy gruesa, la veis aquí, en la que además hay ácido lipoteicoico y ácido teicoico. Pero fijaros, tenemos la membrana y luego tenemos la pared celular. Y en las bacterias gram negativas lo que tenemos es la membrana celular, luego una pared celular de peptidoglicano más delgadita y después tenemos otra nueva membrana por fuera que está formada por lipopolisacáridos y que tienen pues algunos poros para que se intercambien sustancias por ahí y glucolípidos, etcétera, que tiene importancia en la patogenicidad de las bacterias que la poseen. Por fuera de la pared celular, algunas bacterias tienen otra estructura más, que es la cápsula. La cápsula le sirve sobre todo a las bacterias que son patógenas. La cápsula le sirve para protegerse del ataque de los fagocitos. Las bacterias que soportan periodos grandes, por ejemplo, de secación, pues lo que hacen es que protegen el interior de la bacteria de la falta de agua. Y en otras bacterias, la cápsula le ayuda a pegarse una a otra o pegarse a superficies. Y ya para finalizar vamos a hablar de los gránulos e inclusiones. Son sustancias que podemos encontrar dependiendo del tipo de bacteria en el citoplasma bacteriano. Por poner un par de ejemplos, hay bacterias que tienen, por ejemplo, pequeñas bolsitas de gas que les sirven para la flotabilidad, para poder moverse verticalmente en un medio acuoso, o inclusiones de azufre, por ejemplo. Se pueden ver en esta foto aquí como una mancha un poquito más oscura en este microscopio electrónico.